Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer este ejercicio libre, este ejercicio de cómo realizar relativamente un envase precisamente con paredes irregulares, con elementos no uniformes, bastante orgánicos, donde se observa precisamente aquí una boquilla, un bajo, alto relieve con ciertos espacios. Y pues bueno, los temas que vamos a encontrar el día de hoy precisamente van a radicar precisamente aquí en nuestro SolidWorks. Vamos a abrir un archivo nuevo y le vamos a dar pieza. Hay que recordar que aquí vamos a comenzar el origen de nuestro dibujo en la pieza. Y una vez que tenemos nosotros aquí la pieza, vamos a ubicar precisamente nuestra vista de planta. La normalizamos y partiendo de la normalización realizamos nuestro primer croquis partiendo precisamente de una elipse. Hay que recordar que aquí tenemos el cono, la parábola, la elipse parcial y la elipse normal, que es prácticamente circunspecta, más bien concéntrica, perdón. Y aquí vamos a generar el concepto básico de la forma de una elipse. En ese sentido, lo tomamos y aquí vamos a ver qué medida vamos a tener. Realizamos nuestra cota inteligente. A esta parte central. Y aquí podemos aplicar de una vez nuestras medidas para tener en cuenta y en consideración cuáles son las medidas que vamos a utilizar. Vamos a ponerle 100 a esta medida y precisamente aquí la activamos y aquí realizamos la siguiente cota para hacer definida esta figura. Aquí vamos a duplicar precisamente el espesor. Vamos a aceptar y es aquí en el momento justo donde vamos a salir precisamente de nuestro croquis para poder comprender que nosotros tenemos que hacer primeramente un tema de altura del envase. Por lo tanto, en ese sentido vamos a partir de la planta, pero necesitamos insertar precisamente desde aquí un plano en nuestra geometría de referencia, un plano precisamente en nuestra vista de planta considerando cierta altura. En ese sentido vamos a utilizar un aproximado de 200 milímetros. Vamos a ver qué tan alto puede estar. Hay que recordar que nosotros le vamos a dar el movimiento de orbital con el scroll oprimido. Y bueno, aquí vemos las capacidades de la figura, 200. Yo la voy a subir un poquito más, le voy a poner unos 220 milímetros y le vamos a poner aceptar. Una vez que este plano 1 ya está realizado, aquí normalizamos en el plano y exactamente aquí en el plano vamos a realizar también de forma concéntrica el radio de la boquilla del envase que vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar un diámetro más o menos de 50 milímetros aproximado y salimos del croquis para de inmediato utilizar nuestra vista en modo alzado. Aquí ya tenemos nuestra normalización en alzado y exactamente con esta herramienta spline nos vamos a encontrar la spline de estilo, la spline normal, que es la spline libre, por decirlo así, spline sobre superficie. Aquí vamos a dibujar prácticamente un spline sobre el origen de forma normal y por ejemplo podemos retomar esta parte así, que es el extremo de nuestra circunferencia,
y aquí se puede realizar, por ejemplo, de esta forma. No me gusta del todo, no me agrada. La voy a borrar, o le voy a aplicar un control Z y vamos a activarla nuevamente. Tocamos este extremo tangente, vamos a darle un poquito más abajo. Aquí podemos trabajar un poquito con más tranquilidad, y aquí le podemos dar cierta forma. Por ejemplo, si nos agrada esta forma, pues adelante, pero es muy importante recordar que aquí tenemos el elemento. Entonces pues vamos a tener que buscar la manera en que, como yo les comento, es una forma libre donde podemos trabajar precisamente esta forma. Y aquí, por ejemplo, yo utilizo escape, ya tengo esta forma aquí. Podemos hacerla simétrica. Por ejemplo, si yo utilizo aquí una línea constructiva, lo mandamos exactamente a este punto, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, una simetría de esta entidad sobre esta entidad. Se puede lograr. Esto va en función de lo que uno quiera hacer, y precisamente va en función también de la manipulación que nosotros queramos sobre nuestro spline. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo manipular mi spline, pero saber hasta qué punto lo vamos a manipular. Y de qué manera podemos trabajar la forma para que nosotros podamos trabajarlo. O sea, aquí lo pueden manipular de una forma en que ustedes lo deseen, o en su defecto. Por ejemplo, aquí ya abusé del control Z. Voy a utilizar nuevamente la línea constructiva como base simétrica. Y aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar nuevamente mi elemento y aquí, por ejemplo, ya utilizo esta forma. Nuevamente puedo utilizar la simetría a partir de este elemento con su bueno, aquí vamos a crear la simetría de este objeto con respecto a nuestro centro, y lo que observamos precisamente ya es, salimos del croquis, y esto no quiere decir que únicamente pueda ser simétrico, también puede ser asimétrico. Sin embargo, ahorita vamos a hacerlo bajo esta instancia, y bajo esta instancia podemos lograrlo precisamente con la idea de que nosotros nos vamos a ir a la herramienta superficies. Si yo no encuentro superficies, tengo que tener en consideración cómo poder encontrar precisamente sus superficies. Aquí en complementos de renderizar, perdón, en nuestros complementos podemos utilizar las herramientas de superficies. Aquí está activo, y con eso se va a activar las superficies. Aquí en superficies vamos a utilizar el recubrimiento de superficie, y vamos a primeramente utilizar los perfiles de recubrimiento, que son precisamente estos dos. Y aquí observamos precisamente cierta torsión del objeto. Por ejemplo, si nosotros movemos este elemento, podríamos decirlo así, y utilizamos este momento así, totalmente recto, simétrico, así como lo estamos viendo, vemos que este recubrimiento es normal. Si yo no llegara a mover este recubrimiento de este lado, estamos torciendo el recubrimiento. Por lo tanto, es importante tomar en consideración que nuestros recubrimientos hay que procurar que siempre sean simétricos, de acuerdo a los puntos de anclaje que nos va a dar SolidWorks. Por lo tanto, aquí ya necesito que estos dos ya estén así, y por lo tanto vamos a utilizar las curvas guías de esta forma. Al tener esta curva guía se va a aceptar, y por consiguiente vamos a tener esta siguiente curva guía y se va a aceptar.
y aquí podemos tener ya prácticamente resuelto el objeto. Lo aceptamos y aquí ya tenemos resuelto precisamente la forma libre de un envase, pues posiblemente cerámico, de algún tipo de barro, etcétera. Entonces aquí ya podemos observar que este objeto lo tenemos completamente modelado. Bueno, aquí nos vamos al alzado principalmente y vamos a trazar precisamente los aspectos que se van a encargar de nuestro relieve en nuestra botella. En este caso yo voy a utilizar un relieve muy similar al que tenemos en este lado, algo así, lo vemos de esta forma, algo así. Entonces vamos a recordarlo un poquito. Entonces aquí se utiliza esta línea spline tipo Bezier, donde voy a partir de este punto y voy a hacer precisamente mi spline de una forma libre. Aquí utilizo este elemento totalmente libre y lo puedo hacer incluso más o menos así. Con la tecla escape lo liberamos y posteriormente aquí utilizamos un contrario que salga precisamente de estos límites de nuestro envase. Posteriormente aquí hay que tener mucho cuidado porque con estas líneas vamos a generar precisamente el bajo relieve. Aquí yo les recomiendo que utilicemos un bajo relieve que no sea tan distanciado porque nos puede generar problemas a la hora de coser nuestras superficies. Entonces aquí, por ejemplo, yo utilizo la cota inteligente y en este sentido voy a ponerle la mitad, 5 milímetros o 4 milímetros aproximadamente. No, 4 creo que es muy poco, que se puede dejar en 4, vamos a dejarlo en 5 milímetros. Lo tenemos a 5 milímetros y aquí lo tengo en 5 milímetros. Posteriormente, una vez que tenemos estos límites ya con equidistancia, le vamos a dar salir del croquis y vamos a partir nuevamente a nuestra edición de superficies, y desde nuestras superficies vamos a generar ahora una equidistancia. Aquí vamos a generar una equidistancia de nuestras superficies, es decir, vamos a utilizar la herramienta que es nuestra equidistancia y aquí se le va a dar precisamente la equidistancia que nosotros queremos. Por ejemplo, con este podemos invertir la equidistancia y podemos hacer que esto sea más gordo o que sea más delgado, dependiendo de cómo lo hayamos diseñado. Yo lo voy a hacer externo únicamente con la idea de no afectar mi interior, y aquí vemos que realmente no está pasando nada más lo estoy engrosando. Sin embargo, lo puedo hacer también interno. Si yo lo quiero interno, lo hago así, pero esto va a ir en conveniencia también de los cuellos de botella y de los elementos que nosotros ocupemos para hacer cualquier figura. Entonces, en este caso yo lo voy a utilizar de esta forma y lo aceptamos. Una vez que aceptamos este elemento, nos percatamos que tenemos ya nuestros límites y nuestras líneas exactamente así como lo vemos, nuestras superficies ya empalmadas con nuestras líneas de corte aquí abajo. Sin embargo, aquí necesitamos precisamente tener un espacio de corte, y en superficies, precisamente en recortar superficie, vamos a ubicar los espacios que vamos a recortar. ¿Esto qué quiere decir? Herramientas a recortar. Es muy importante tener en consideración, voy a repetir la herramienta, es muy importante saber por dónde vamos a empezar a recortar. Entonces yo les recomiendo que aquí utilicemos esto para herramienta de recorte sea nuestra línea, y posteriormente aquí ya vamos a seleccionar y se tiene que poner en color morado lo que vamos a eliminar. En este caso estoy eliminando las caras externas, pero si yo eliminara estas caras externas me va a quedar una cara interna,
que es precisamente esta que tengo aquí adentro, que aquí no se va a ver, pero que por el interior sí se observa, porque tenemos el empalme de estas caras. Aquí vamos a recortar, aceptamos el recorte, y posteriormente lo que vamos a hacer es volver a recortar nuestro objeto. Lo vamos a volver a recortar, seleccionamos nuestras líneas y posteriormente seleccionamos nuevamente nuestras caras. Yo aquí les recomiendo que utilicemos este y también este interno, que tiene que ser forzosamente aceptar, y posteriormente vamos a girar y aquí vamos a recortar esta superficie con la idea nuevamente de seleccionar nuestros límites de recorte, y aquí seleccionamos este junto con el interno y lo eliminamos. Si bien ahorita nos estamos dando cuenta que ya tenemos los recortes que habíamos quedado, es decir, suprimimos tanto las caras superiores e inferiores, la cara superior e inferior, y suprimimos también la interna de esto. Por lo tanto, esta figura interna está suspendida y esta figura externa, simple y sencillamente, se le fueron eliminadas los externos de arriba y abajo. Esto finalmente lo vamos a, bueno, no finalmente, en esta etapa, vaya, lo vamos a recubrir precisamente con el recubrimiento de nuestra superficie, partiendo de esta arista con esta arista, y aquí podemos manejar precisamente el tipo de perfil, si lo queremos dejar recto o también moverlo a que nos dé cierto ángulo. Yo lo voy a dejar recto para que tengamos un ángulo de salida a la hora de hacer un molde, y en ese sentido aquí vamos a recubrir también esta superficie. Aquí vamos a eliminar, algo se oprimió. Vamos a recubrir nuevamente aquí, lo recubrimos, le damos el perfil y inmediatamente nos damos cuenta que ya tenemos nuestra figura armada. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es, este es un proceso que obligadamente necesitamos, es coser superficies, que prácticamente combina o une dos o más superficies que son adyacentes, que no se intersectan y que prácticamente están unidas por sus elementos de corte o sus líneas o límites de corte. Entonces, en este caso vamos a coser la primera. Aquí nos indica que esta se cose con el recubrimiento, se cose con este recubrimiento y se cose con esta cara. Vamos a aceptarla y en ese sentido ya nuestra figura prácticamente ha quedado cosida. Aquí, por último, tendríamos que recubrir nuevamente nuestra tapa por esta parte de abajo. La seleccionamos, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a utilizar el relleno de la superficie y aquí mejor lo rellenamos antes que recubrir, porque no estamos haciendo un solevado, únicamente lo estamos recubriendo precisamente con esta parte. Y aquí también lo que vamos a proceder es a coser precisamente nuestra figura junto con esta, y justamente ya nuestro objeto ha quedado. Ahora viene nuestro proceso de simplificado para cuestiones estéticas del objeto. Una vez que está ya unido, lo redondeamos. Y aquí, por ejemplo, vamos a utilizar un redondeo aproximado. Voy a utilizar 5 milímetros. Y aquí lo acepto.
y de esta forma se observan ya los 5 milímetros. Posteriormente aquí vamos a utilizar un redondeo mucho más angosto. Le vamos a dar 3 milímetros y vamos a utilizar este interno también con 3 milímetros. Aquí ya lo realizamos y aquí utilizamos el redondeo igual a 3 milímetros y en esta parte externa también a 3 milímetros. En este momento ya lo efectuamos. Ahí está nuestro redondeo. Y por último, lo que vamos a dar es precisamente un espesor. Este espesor vamos a partirlo precisamente de que yo lo quiero dar más o menos de unos 4 milímetros, poco grueso. Pero pues vamos a realizarlo y aquí vamos a establecer los límites precisamente del tipo de espesor que queramos. Si va a ser a la media, con sus 4 a la media, o si lo vamos a hacer por el exterior o lo vamos a hacer por el interior. Aquí regresamos al interior y en este sentido lo aceptamos. Aquí es preciso esperar a que se genere ya nuestro estado. Y aquí hay que tener mucho cuidado precisamente en el límite de la altura. Vamos a normalizar el alzado. Y nos damos cuenta que aquí realmente hay un desfase. Que aquí pues quedó un poco recto. Sin embargo, en otros casos queda más chueco. Pero si nosotros no quisiéramos esta impureza o este elemento, pues nosotros precisamente lo que podemos hacer es establecer un límite de sobra o un límite que esté dentro de nuestras características como para poder dibujar o modelar lo que estamos haciendo. Entonces hay que recordar que aquí tenemos 220 milímetros. Entonces, por ejemplo, aquí podemos partir que a lo mejor yo le quiero modificar la altura por algún tipo de diseño o yo le quiero dejar la altura que necesito. En este caso yo lo quiero dejar a 215 milímetros. Bueno, ya se realiza una cota constructiva de 215 milímetros y exactamente aquí lo que vamos a hacer es un rectángulo que rebase esta parte, así como la ven, no importa. Aquí lo realizo. Y exactamente en esta parte vamos a extruir un corte y vamos a hacerle las dos direcciones, vamos a extenderlas aquí de tal manera en que rebasen los límites de la boquilla. Aceptamos y exactamente ahorita en este mismo momento ya cortamos la figura. Si nos vamos al alzado, nos damos cuenta que ya nuestra boquilla está totalmente recta. Aquí utilizamos el redondeo y podemos utilizar nada más como límite 1 milímetro y exactamente aquí lo hacemos a 1 milímetro como está, tanto en el interno como en el externo, y podemos hacer ya un redondeo mucho más decente y posteriormente guardar nuestro objeto. Ya lo podemos guardar, aquí lo vamos a guardar y ya podemos utilizarlo para ser renderizado. Acuérdense que lo podemos renderizar precisamente de nuestra herramienta de renderizado y podemos utilizar nuestras apariencias a color, donde vamos a utilizar precisamente los materiales que nosotros queramos. Y pues bueno, el resultado en este caso pues va a ser algo similar a esto. Y de esta manera entramos al primer video. Por su amable atención, muchas gracias.